Bienvenidos a un nuevo episodio de Días de Todos. Dicen que en Ecuador no se puede vivir de la música y hoy queremos saber si eso es cierto. Nos acompaña en este espacio un productor musical guayaquileño y le preguntaremos si eso es verdad, cuántos años tiene de trayectoria y que nos cuente su experiencia. Y algo que yo no les había contado es que ese productor es mi esposo. Hay muchas cosas en la música que yo las he podido aprender, pero lo quise traer a este espacio porque sé que así como yo tuve dudas en su momento, muchos de ustedes pueden que también las tengan. Bueno, ahora sí se los presento. Él es un productor que tiene muchos años de experiencia y ahora sí le vamos a dar el pase. Cuéntanos, mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes de experiencia? Yo me llamo Steven Jiménez, tengo más o menos unos 13 años, 14 años de experiencia en cuanto a la música. En general lo que es producción, tanto audiovisual como musical, pero digamos que netamente en lo musical, alrededor de 13 años, 13, 14 años. ¿Y cómo empezó todo este camino? ¿Qué te llevó a decir, bueno, me gusta la producción tanto audiovisual como la de la música? Yo creo que todo viene desde la casa, justamente. Bueno, tú el día que estuvimos ahí en la casa de mis papás, te diste cuenta de mi papá, él solito se acercó a decir, yo fui DJ en algún momento. En mi casa siempre ha habido música, siempre ha habido música. Mi papá siempre ha tenido en la casa y nos ha dado la apertura de poder tocar sus cosas, de si queremos escuchar alguno de sus discos, cogerlo, ponerlo. Y él mismo a veces nos enseñaba o nos ponía en el carro cuando andábamos de viaje o andábamos en la calle con él. Y creo que de mis dos hermanos, de los tres que somos, tres hijos, creo que yo fui el que más me incliné por ese lado. Tal vez era porque como andaba mucho tiempo pegado a él cuando era pequeño también, no sé, y siempre he sido curioso. El tema de la música creo que nace justamente heredado del amor que él siente por la música. Porque si bien es cierto, él no produce música, él es productor de televisión, ¿ya? Y como él mismo lo dijo, cuando él fue joven, en sus 20, en sus 18, 20, él fue DJ, ¿ya? De hecho, la mayoría de los vinilos que tengo, hay unos cuantos, son de él. Y heredados también, al igual que el gusto, ¿no? Y el que te guste la música ya es algo que más adelante hace que tú quieras quizás dedicarte a eso o aprender más sobre eso. Entonces, digamos que cómo inició todo esto, yo solo tengo que decir lo que tal vez inició por la casa, por el entorno en el que vivía. Si no era mi papá, era mi mamá. Cuando ella hacía sus quehaceres en la casa, no había un día, una tarde que ella esté cocinando, limpiando la casa o haciendo algo que ella no tenga en los parlantes, en el equipo de sonido que había en ese momento en la casa, algún disco de los que ella tenía, porque así como tenía mi papá, tenía mi mamá también. Que Marisela, Janet, Pimpinela y este tipo de música, ¿no? Y así mismo mi papá, fanático a muerte de la música ochentera, la música disco, de las baladas en inglés, a mi papá le encanta eso. Y bueno, yo creo que como generacionalmente igualmente cada quien tiene sus gustos. Luego también vine a aportar yo mi colección en mi adolescencia a la colección de discos en la casa. Yo también, cuando ya pude comprar, o se los pedía a mi papá me los compraba, tuve también ahí discos de Molotov, discos de los subversivos aquí de Guayaquil, discos de las bandas que uno escuchaba cuando era muchacho, ¿no? Yo creo que todo empezó justamente por el amor que desde pequeño inconscientemente no digo me lo fueron metiendo, porque nadie a mí me dijo, claro, hazte músico, eso. De hecho, nadie en mi casa, en mi familia, no conozco a nadie cercano que toque un instrumento. Que me diga, ya, yo toco una guitarra, así, ni mis hermanos. Simplemente nació de ti, como que del ambiente en el que tuviste, ¿te gustó? El ambiente y el disfrutar, más que nada, el disfrutar justamente la música, hizo que yo diga en un momento, bueno, me gustaría hacerlo, me gustaría saber cómo se hace. Y creo que todo lo que he aprendido a hacer en la vida ha nacido de esa curiosidad de cómo se hace. Y cuando entiendo o medio aprendo cómo se hace, pues me meto de cabeza en eso. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer canción o tu primer disco que produciste, tu primer álbum?
Primer álbum. O tu primera canción, Eso algo, sí, lo sí. primero. Bueno, uno nunca se olvida de las cosas que uno hace para uno mismo, ¿no? Los primeros demos y eso. Yo en algún momento hice muchas cosas mías, así como demos, lo que hoy en día serían las maquetas, ¿no? Que a veces hacen los artistas que están emergiendo recién. Pero digamos que la primera producción que yo tuve fue allá por el 2010 y no fue una producción completamente mía. En realidad yo solamente colaboré con una instrumental y el resto de la producción la hicieron otros productores. Pero fui parte de, y eso fue como que el primer trabajo que lo escuché en algún momento en alguna radio, recuerdo, y yo pude decir, yo fui parte de eso. O sea, ese fue la primera cosa que... Esa fue la primera cosa, no que produje yo totalmente, pero sí fui parte de esa producción. Y nunca se me va a olvidar, fue un tema de Yancana, de un cantante, un rapero que se llamaba Yancana, de aquí de Guayaquil, del sur de Guayaquil. El tema se llamaba, si no me acuerdo, 9 de 10 raperos, algo así, no me acuerdo. Pero yo colaboré con el instrumental de eso ahí y él grabó en otro estudio y bueno, hay otros productores que también metieron la mano. Pero eso creo que fue la primera cosa que yo hice así, por así decirlo, el primer trabajo que me pagaron siendo productor, aunque estaba empezando apenas. Sí. ¿Y hay algún artista ecuatoriano de esa época y bueno, actualmente también, de que te haya influenciado o que tú hayas visto el tipo de canciones o el tipo de cosas que él hace y te inspiras a eso o te gusta o algún referente en algo? Sí, aunque nunca me lo preguntaste, pero igual te lo cuento. Yo aquí, existen productores musicales enfocados en un solo género y existen productores musicales que manejan muchos géneros. Yo en este caso soy estos productores musicales que se enfocan en un nicho, en un solo tipo de género. ¿Y cuál es tu género? En este caso urbano. Ya. Pero aquí viene lo curioso y lo puse sobre la mesa porque aunque yo produzco urbano, mis influencias no fueron urbanas. Por lo menos de aquí de Ecuador. ¿Ya? Mis influencias ecuatorianas más que nada vinieron por otro género. Yo me influenciaba mucho de Juan Fernando Velasco, por ejemplo, Crux en Karnak, Verde 70. Se me van los nombres. Eran gente que obviamente era mucho mayor a mí cuando yo cuando yo consumía la música, porque cuando uno empieza cuando ya sabe lo que quiere, pero antes de eso, para influenciarte tienes que absorber muchas cosas atrás antes de empezar. Y algo que se me pasó, ¿cuántos años tenías cuando empezaste? Yo creo que cuando empecé así a toquetear cosas de la música, habré tenido 17. Ajá, 17. Y el primer, o sea, ya cuando te sentaste y dijiste, bueno, voy a aprender de verdad. O sea, yo desde los 17 en realidad me empeñé en aprender. Ya, creo que yo ya estaba en el colegio, pero salía del colegio y por ahí conseguía un trabajo y creo que el primer gasto de música que yo me hice teniendo 17 o 18 años fue un controlador, que es como un piano. Así como el que tengo allá adentro, que es pequeño, pero no, el que yo me compré era una cosa así. Era un Action de M-Audio gigante, creo que era de 69 teclas, si no me equivoco. Y no sé cuánto me costó, solo sé que me costó un montón. Pero eso fue lo primero que yo Esa me fue lo tu compré primera inversión. sin yo saber tocar el piano. Porque yo no sabía tocar el piano, pero ya sabía que para poder crear música, en este caso digital más que nada, porque yo no toco instrumentos, ya. Bueno, después aprendí, pero yo no tocaba en ese momento instrumentos. Y como lo que estaba aprendiendo era todo digital, todo era con programas, con plugins, con software. Para tú hacer que el sonido, darle vida al sonido, tenías que tener un controlador, que en este caso era el piano. Porque si no te tocaba trabajar con el teclado de la computadora y era más complicado. No era súper difícil, pero era más tardado. Y si tú te aferrabas, que hay productores que hasta el sol de hoy trabajan con el teclado. Si tú te aferrabas a trabajar con el teclado, no aprendías nunca sobre notas musicales. No aprendías el tema de teoría musical. Ya, los acordes, a leer tablaturas, por ejemplo, variaciones de acordes. Y todo eso yo me lo compré justamente sin saber tocar ese aparato para aprender. Porque yo decía, es que si yo no lo tengo, me va a tocar seguir con el teclado y por ende no voy a aprender. Y yo sí me visualizaba en algún momento estando en otro estudio
Y en otros estudios no te van a usar el teclado. En otros estudios tienen sus controladores, tienen sus pianos. Entonces yo yo en mi mente siempre era como que tengo que saber también, porque no quiero ir a pasar vergüenza. Claro. Ya. Que nunca en realidad pasó. De que vas a otro estudio y porque no sabes hacerlo pasas vergüenza. De hecho, la gente, que esto es un mito también de que los músicos suelen ser muy egoístas. No, los músicos suelen ser muy solidarios. Sí hay por ahí unos que otros que son muy que se cuidan así de no compartir sus ideas o no, pero la mayoría de músicos que conocí a lo largo de tu trayectoria, de mi vida, de mi trayectoria, fueron muy amables. Si yo no sabía algo, me lo enseñaban. Si ellos veían que yo quería aprender, me incluían, me integraban. ¿Cómo tú describirías la escena actualmente en Ecuador a nivel musical? La escena musical en Ecuador, ¿cómo la describiría? Variada. Okay. Es muy variada. Creo que más variada que antes. Obviamente los tiempos cambian. Claro. Porque los géneros siempre han existido. Pero recuerdo que cuando yo empecé, no habían tantos géneros y subgéneros como lo hay ahora. Antes era la electrónica, y de electrónica estaban los subgéneros que era el house, el EDM, el dance, pero ahora hay el hard bass, el soft bass, el EDM. Un montón, la electrónica es un montón de subgéneros. Okay. El rock es un montón de subgéneros. Antes el rock era el grunge, el rock balada y el metal. Se acabó. Ahora hay el dark metal, el heavy metal, el grunge, el punk, el post-punk, el surf punk. O sea, hay un montón de subgéneros dentro de... Y así igualmente en el género urbano, que antes era el reggaetón y el hip hop y el rap. Que no es lo mismo el rap y el hip hop. Y ahora que hay que el dancehall, que la kizomba, que el reggaetón, el perreo, el neoperreo. O sea, hay un montón de cosas. Que en el hip hop, el drill, el trap. O sea, ahorita hay mucha más variedad. Incluso me doy cuenta también que aquí, internamente, hay productores que ya se atreven a fusionar más cosas. Yo admiro mucho a un productor, creo que es quiteño, que se llama Guayos, que él fusiona música autóctona. Okay, con cualquier interesante. Cosa. Con cualquier cosa. He escuchado música de Guayos donde tienen charangos, tienen quenas y al mismo tiempo tienen sintetizadores electrónicos, guitarras. O sea, son una combinación. Son propuestas interesantes. Cosas que antes no se veían porque, la música era un poquito más cuadrada, por así decirlo. También los músicos eran un poco puristas antes. Hoy en día, si bien todavía hay mucho músico purista, hay más posibilidades de expandir creativamente las cosas. Las generaciones también lo aportan. ¿Y recuerdas cuál fue el productor que te ayudó un poco más a iniciar o del cual aprendiste un poco? Tuve un montón, la verdad. Conocí un montón. Como te dije, todos me dieron la mano. Okay. No recuerdo uno que me haya dicho con el que yo pueda decir, él fue egoísta, no me enseñó. O no me dejó, o nunca me dejó ni siquiera ver nada, no. Todos me dieron la mano. Creo que si tuviera que nombrarlos, sería egoísta de mi parte porque se me puede escapar alguno. Okay. Pero creo que todos me ayudaron. Y si hubo alguien así que me influenció mucho aquí en Ecuador, en algún momento cuando estuve estudiando algo en Paradox, Gorky, Maximiliano Gorky, que es todavía hasta el sol de hoy el director de Paradox y es un excelente músico y productor, creo que él es una de esas personas. Pancho Ferot, quien también en su momento era ingeniero de mezcla y productor en el desaparecido y extinto Fediscos. En la escena urbana se me va el apellido, es Mauricio, pero bueno, en esa época todavía se lo conoce como DJ Man, no me acuerdo el apellido. Mauricio, un saludo, que él está en Estados Unidos. Él fue el primero en realidad que me abrió como que las puertas de su casa, incluso de su cuarto, su casa, como que, brother, aquí está mi computadora, coge todo lo que tú quieras, llévate todo lo que tú quieras, todos los archivos que tú quieras. Y como que hubo mucha gente por medio que me ayudó y eso me inspiró también a seguir adelante. Y dije, ¿por qué si ellos fueron buenos conmigo? Porque yo no puedo aportar también. Correcto. ¿Y qué género tú crees o tú sientes que está creciendo en Ecuador y el que de aquí a unos años pues va a estar top a nivel Ecuador? Aquí tal vez me voy a ganar una funa, pero es que yo siento que Ecuador tiene mucho que ofrecer. Empezando, por ejemplo, ahorita
él no hace un género específicamente, él es un artista por definición, él interpreta muchas canciones. Bueno, este artista que te menciono, él interpreta mucho baladas, covers de baladas, música temporal. Y tiene un talento espectacular. Y hasta donde sé, no le está yendo nada mal en la voz. El propósito de la voz es descubrir artistas para luego convertirlos en artistas main. Y estoy seguro que él se adaptaría muy bien al género pop. Okay. Yo siento que, aunque insisto, siento que me van a funar, el pop está ahorita creciendo mucho. Un ejemplo es Marrendón, por ejemplo. Okay. Está súper top, o sea, en otros lados. Y antes que me digan, o antes que me caiga la funa por esto, sí, también en el género urbano, el danzal esmeraldeño, también siento que es algo que está resurgiendo. Y en general yo creo que el género urbano ecuatoriano está resurgiendo bastante, está dándose a conocer afuera. Si lo veo posicionado como top en el mundo en un futuro, no lo sé, porque hay muchísima competencia. Pero siento que no es lo único, porque la gente dice, no, es que Ecuador está en el mapa por el danzal. No, también está Mar, que está haciendo pop. Okay. También está, por ejemplo, hace poco hubo un productor que también se me olvida el nombre, que es mucho mayor que mí. Él incluso ha sido nominado 1000 veces a Grammys. De hecho, hace poco lo nominaron y ganó un Grammy como productor por un disco de jazz que él hizo. Voy a más tarde te paso el nombre para que lo pongas aquí abajo, porque sí es importante que se sepa que aunque en Ecuador hay mucha música urbana que está sacando la cabeza adelante, está sacando a Ecuador adelante, también hay este tipo de productores y artistas que aunque no se les dé la cobertura que les dan, también están haciendo ruido por fuera y llevando Ecuador en alto. Entonces sí, siento que aquí hay muchos géneros, no solamente diría uno. Siento que hay muchos, pero en especial el pop y el género urbano. Y justamente con eso que estás hablando, te doy a apertura un poco más. O sea, te quiero preguntar acerca de que ¿tú qué crees que le hace falta a Ecuador para poder descubrir o sacar adelante a los talentos? ¿Y tú crees que en Ecuador se apoya lo suficiente a los talentos emergentes? Yo creo que aquí para que la industria crezca necesitamos justamente industria. Ecuador no tiene industria. Okay. Ecuador no tiene industria musical. ¿Qué me refiero con que Ecuador no tiene industria musical? Aquí no hay sellos discográficos tanto independientes, que sí los hay, pero no a un nivel súper profesional que puedan impulsar artistas. Y tampoco están las disqueras globales como por ejemplo Sony Music, Warner Music, Universal, que puedan fijarse en venir a explotar a estos artistas. ¿Ya? Entonces aquí al no haber industria, lastimosamente nos va a tomar mucho más tiempo en poder salir adelante. Por ende el apoyo, por así decirlo apoyo, porque yo soy enemigo de la palabra apoyo hacia el artista, porque yo siento que el artista que quiere salir adelante no debe esperar apoyo de nadie, se lo debe dar uno mismo. Okay. Porque si tú quieres salir adelante, tú mismo tienes que invertir, tú mismo tienes que moverte, tú mismo tienes que hacer tu diligencia para salir adelante. Y eso, ojo, eso es algo que debemos aprender. Al momento de decir apoyo, no solamente quiere decir yo te pago, yo te financio, yo hago esto por ti. No, como productor, tú no puedes invertir en alguien si no conoces cómo es, si no has visto sus resultados o si tú no ves cómo canta o no ves cómo se desarrolla. Imagínate que viene alguien que no te canta, que no hace su trabajo bien como artista y quiere que lo firmes. No funcionan las cosas así. Primero, como productor necesitas conocer a ese artista, conocer en general cómo es en el ámbito musical. ¿Cómo has encontrado el balance entre tu estilo propio y en lo que el artista te pide? Yo creo que los productores hoy en día no tienen que cerrarse en ese es mi estilo. Ya, porque cada día sale algo nuevo y cada día vienen propuestas nuevas. Mi balance en este caso es siempre adaptarme al artista, ya, y adaptarme y proponer, porque también como cualquier cosa en la vida, cualquier cosa que tiene que funcionar tiene que tener una sinergia para ir adelante. Ambos tienen que estar de acuerdo.
Y más allá de que ambos tienen que estar de acuerdo, ambos tienen que aportar algo que funcione. Porque si viene un artista y me dice, quiero hacer esto y lo otro, yo simplemente le agacho la cabeza y le digo sí, seguramente el trabajo se haga como él quiere, pero no es lo que se necesita o lo que debería sonar bien. Entonces yo siempre trato de proponer, aparte de lo que él me dice, una contrapropuesta o sumar algo, agregar algo, sin tocar mucho la propuesta de valor de él. Siempre yo trato de agregar cosas que le sumen al proyecto como tal. Pero yo me adapto bastante. No trato de no imponer mi estilo, ni tampoco dejar que se me imponga un estilo. Porque ya te digo, es dar y dar. O sea, yo si me dicen, esto es lo que necesito, me adapto pero si puedo darte una idea o aportarte con algo para que suene mucho mejor o llevarlo mejor rumbo, pues lo hago de esa forma. ¿Qué tan diferente es producir el género urbano a un género de música tradicional ecuatoriana? Tradicional como qué? Como por ejemplo Pasillo, San Juanito, etc. Chicha y esas cosas. Correcto. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Qué tan complicado? ¿Cuál era la pregunta? O sea, ¿cuál es la diferencia entre producir una cosa y la otra? Ok. Principalmente en la música tradicional se usa mucho instrumento en vivo. Ok. Mucho instrumento en vivo. Y créeme que ahí el talento sí tiene que ser muy, 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 muy en serio, muy fuerte. Ahí también puedes ponerle autotune. Toda la música tiene autotune. Ok. Toda la música tiene autotune. Solo que, a ver, es que aquí voy a educar un poquito a la gente en general. Autotune es el nombre del programa, más no es el efecto. El efecto como tal es un afinador de modulación. Lo que hace es afinar las notas de las voces o el sonido que se encuentra. Pero el decir autotune es solo un programa. Por ejemplo, el creador de autotune es la empresa que se llama Antares. Ellos le decidieron poner autotune a su afinador. Toda la música tiene afinadores. O sea, toda la música se afina. Sí, hay artistas, vocalistas, cantantes que son muy virtuosos, tienen demasiado talento, que literalmente no necesitan. Pero el otro día estaba viendo un tutorial del vocalista de Miranda. Me imagino que fue en tiempos de pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado, porque estaba él en su casa, en su estudio que tiene en su casa, enseñando cómo él hacía sus canciones del disco que habían sacado recién en esa época. Y a pesar de que ese hombre, que tiene un vozarrón, porque tiene un vozarrón, y tiene demasiado talento, yo no lo escuchaba desafinar en ningún momento. Él se escuchaba desafinar, decía, estoy desafinado. Pero no la voy a volver a hacer, la voy a pasar por el autotune. En este caso el afinador que usaba, que no era autotune, sino que es la costumbre de todo el mundo decir autotune. Incluso él la pasaba por el afinador. Yo he visto artistas grandes, artistas con mucho talento, que yo los he escuchado cantar en vivo, que al rato de hacer estudio igual terminan utilizando autotune. Entonces la música tradicional, insisto, necesita mucho talento vocal, mucho virtuosismo vocal. Yo considero que un artista urbano que no sea pulido vocalmente no puede hacer música tradicional. Pero un artista de música tradicional, tranquilamente, si yo quiero, lo puedo hacer que haga música urbana. Tranquilamente. Ya. Porque ella tiene la destreza vocal, ya tiene el talento para cantar. Cosa que tal vez el artista urbano sí necesita la ayudadita del autotune, por así decirlo. ¿Ya? Ojo, no estoy desmeritando. Yo uso autotune en mí mismo. Entonces, no estoy demeritando, simplemente sí, es muy diferente el tratamiento. Empezando porque en la música tradicional se usa mucho instrumento en vivo, se usa mucho el tema vocal, destaca bastante. Dudo mucho que Julio Jaramillo en esa época existiera un afinador que le pusieran. Entonces incluso la música de esa época suena en otro tipo de calidad porque era mucho menor, ya no existía tecnología como la de ahora. Entonces sí, es necesario el virtuosismo vocal en esa rama de ese tipo de música. Por ende sí es muy diferente. Es muy diferente. Ya. ¿Y qué opinas tú de lo que ahora hay mucha inteligencia artificial que hace o que crea o que produce música? Ya. Eso me parece interesante. No hay inteligencia artificial que produzca música. Todavía.
Todavía no existe, que yo sepa, no existe inteligencia artificial que produzca música. Existe inteligencia artificial que te ayuda a emular cómo sonaría algo que tú le dices, que le das los prompts y le dices, bueno, quiero que me ayudes a hacer esta canción. Y él lo hace. Pero producir no. Te lo digo yo que a diario uso inteligencia artificial para muchas cosas. Incluso cuando he trabajado en música, me he apoyado en inteligencia artificial para producir. Y si bien es cierto, ayuda, pero no lo hace. Porque en algún momento quise hacer la prueba de un archivo que ya lo tenía para entregar, en subírselo y decirle, por favor, masterízalo. Y me supo decir, no hay. Recomiéndame alguna IA que lo haga. No hay de momento. Entonces, no hay. Pero sí, yo considero que es una herramienta muy importante que, sabiéndolo usar, te puede servir de mucho. ¿Y crees que en algunos años la IA puede ser alguna competencia o algún riesgo? Ya lo es. Pero en tema de producción. Para el tema de producción, no. Más bien para el tema de... No sé si tú sabías, pero Spotify, me imagino que Apple Music también, pero no he escuchado la polémica en Apple Music, más en Spotify. El 90 y ni sé cuánto, 92% de la música en Spotify. Solo para que te hagas una idea, Spotify tiene el catálogo de música más grande del mundo, ¿ya? Y luego le sigue Tidal y luego le sigue Apple Music. O sea, Spotify sigue siendo el que más tiene música en su plataforma. El 90 y pico, que es un montononazo, o sea, del 100% al 90 y pico es música de IA, es música hecha con inteligencia artificial. Entonces, supone una competencia enorme para los artistas reales, humanos, más no para los productores, porque al final los que crean la música con inteligencia artificial suelen ser disqueras y productores para lucrar justamente. De momento insisto, yo de momento hasta donde sé no hay herramientas de IA que te sirvan para producir o para subir algo crudo y que ya te lo entregue trabajado. No existe todavía. Pero de momento yo puedo decir que no es un peligro, pero quién quita y sí, o sea, ahorita ya te digo, ya supone un peligro para artistas humanos, porque son competencia para prácticamente. Artistas reales. Porque imagínate, hay artistas que se matan haciendo música durante tanto tiempo y terminan logrando ponle un año. Se matan haciendo música durante un año, la suben a plataformas, la tienen arriba, hacen su debida promoción y tal, y no pasan de 1000 oyentes. Y de repente buscas una de estos artistas IA en Spotify y encuentras 12 millones de oyentes mensuales. Wow. Entonces, obvio que es una competencia, es un peligro para ese pobre artista que se la está sudando y no sube. Y la plataforma no lo puede detectar. Lastimosamente creo que el tema viene desde que la plataforma mismo los crea. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero es una polémica reciente. Qué loco. ¿Tienes alguna anécdota a nivel musical? ¿De qué tipo? Produciendo o tú cantando en algún evento capaz, o cuando estás grabando algo que te haya pasado y que te sea o interesante o chistoso. Mira, no he tenido muchas anécdotas de tipo chistoso y eso. O sea, siempre pasan cosas, pero creo que algo relevante fue que en el 2014, 15, 16, no recuerdo. Creo que debe haber sido 2015 o 16. Tengo fotos de eso. No tenía nada que ver con música, pero como quiera terminé metido en... Yo trabajaba en un canal de televisión. Yo ahí era realizador en ese canal de televisión. Y estábamos grabando una serie de cápsulas, por así decirlo, con artistas nacionales que iban a colegios a hacer su show, pero el teatro es que iban de incógnito y de repente en la hora de recreo, ¡pum!, salían por ahí cantando y todos los niños se acercaban ahí al artista, ¿no? Bueno, en este programa, con la artista que grabamos, que era Mirela Chesa en ese momento, voy a buscar el video en YouTube para que lo pongas también. La artista era Mirela Chesa. Ella le ponen el apuntador, le ponen todo esto en un carro, pues, ¿no? Antes de que salga al patio a cantar, pues, ¿no? El highlight de esto también era que un alumno del colegio cantaba junto a Mirela. De la nada salía una alumna, que era una chica, me acuerdo, empezaba a cantar y cuando todo el mundo ya estaba ahí juntado, ahí aparecía el artista, en este caso Mirela. Estaba Mirela con su apuntador en el carro, la chica ya estaba cantando afuera, estábamos esperando que Mirela salga. Sale Mirela
Y al señor que estaba con la consola de audio le da un golpe de calor, creo que yo, a mí nunca me ha dado eso, así que yo no sé si eso es real, existirá o no, no lo sé. Pues este señor le da eso y se desmaya. Y ella no escuchaba. Y de todo el crew que estábamos ahí, nadie sabía de sonido, solo yo. Entonces, para que no se vaya toda la porra, yo dije, yo ayudo. En lo que se revolvía a parar este señor, que le dieron agua y todo y no se paraba. Entonces yo fui, me paré y era una consola de este porte que estaba en una mesa plástica. Y yo lo único que hice fue, ¿qué rayos hago yo aquí? Porque yo nunca había operado unas consolas de esas. Pero sabía, más o menos tenía una noción de que era cada cosa, a medio por encimita lo que veía. Entonces solamente me puse unos audífonos, miré nomás a lo lejos, me hacía así, que le suba algo, yo le subía. Y así creo que esa es la única anécdota que tengo, que fui como que medio ingeniero de mezcla de Mirela Chesa unos 5 minutos, creo que fue eso. Y ya. Y mira, la pregunta inicial y la pregunta que nos encantaría conocer, ¿tú crees que en Ecuador se puede vivir de la música? Tú dímelo. No, necesito que tú se lo digas al público. Ya, ok. Sí se puede vivir de la música, solamente que es muy difícil. Demasiado. Es muy difícil. Yo creo, y todavía tengo mi teoría porque no lo he explorado, de que depende del género que manejas. Yo sé que hay géneros musicales en los que el dinero se mueve más. Y hay otros en los que el dinero es un poquito más difícil de conseguirlo. Yo me encuentro en ese rubro. Por ende, sí es un poquito difícil, pero se puede. Se puede. Conozco, y también por experiencia propia puedo decir que puedes pagar tus cuentas, puedes invertir en equipos, puedes darte gustitos y eso, pero es un trabajo muy, muy, muy sacrificado, por así decirlo. Porque hay días que yo me siento ahí en el estudio y no salgo hasta la noche, o salgo intermitentemente a comer y tengo que regresar otra vez a seguir haciendo lo que estaba haciendo, y luego salgo a comer y luego vuelta regreso, y lo único que hago es apagar la computadora al final de la noche y acostarme a dormir, y al día siguiente lo mismo. Entonces, es un poquito sacrificado, pero se puede. También creo que hay formas de vivir de la música. Creo que es un tema muy abierto. Yo lo estoy hablando como productor, pero también están los managers, también están los artistas, también están los promotores. Ellos viven de la música. Conozco gente que solamente se encarga de alzar el teléfono y hacer negocios y vive de la música en su casa. Rara vez se reúne en persona con alguien. Entonces sí se puede vivir de la música, solamente que tienes que saber cómo y en qué círculos moverte. Ya, mira, para ir finalizando ya este episodio, ¿tienes algún consejo que darle a esos artistas emergentes que están surgiendo, especialmente a los jóvenes? Sí, hacer música es caro, primero que nada. El que cree que hacer música es barato o gratis está súper equivocado. El problema de esto viene en lo que tú decías hace un rato de las herramientas de inteligencia artificial y todo eso. Más que las herramientas de inteligencia artificial, es el tiempo en el que vivimos. Hoy en día hay gente que prefiere hacer música en esto que ir a pagar un estudio, ¿ya? Porque el resultado final es que lo suben a YouTube y viene el amiguito, el que sea, y les queda, está chévere la canción, esto y que el otro. Y yo considero que no está bien, porque la música, cuando es algo que te apasiona, tú quieres hacerlo bien. Cuando es algo que lo quieres hacer como por hobby, así, incluso ni tanto, porque hay hobbies en los que tú gastas plata también. Está la gente que compra Legos, por ejemplo. Hay Legos que son carísimos. Está la gente que... A los que nos gusta hacer pastelería. Gastamos mucha plata comprando carísimo. Ingredientes. Exacto, entonces... un consejo para los jóvenes es, si ustedes consideran que es algo que les gusta, inviertan en. Si ustedes consideran que tienen talento y lo quieren sacar adelante, inviertan en. El típico cliché es, sigue tus sueños y no pares, sigue tus sueños, lo vas a cumplir. Hay que ser realistas, no lo vas a cumplir si tú no pones de tu parte. Y ahí viene lo de Nante que yo decía, que soy enemigo de decir...
Que se apoya. El apoyo al Correcto. artista. Ajá. Porque lastimosamente, aunque sí es de mi generación, viene el SD, es que el apoyo al artista, el apoyo al artista se lo tiene que dar uno mismo. Hoy en día, con la edad que tengo, con la experiencia que tengo, es lo único que yo puedo decir. Porque antes pasaba mucho que venían promotores, venían los típicos empresarios que te veían por ahí que podías sacar un rédito de ti y sí, te decían, oye, te voy a financiar. A financiar 10,000, 5,000, $3,000 por lo que sea, en cuánto tiempo retorna. Pero hoy en día puede que todavía suceda, pero no puedes estar a expensa de eso. Yo conozco artistas de esa época, del 2009 al 2010, 15, 16, que a sol de hoy siguen pensando igual. ¿Y dónde están? En su casa, sin hacer música. Y si hacen música no llega a nada. Porque siguen pensando en que va a venir, en que hace falta, en que venga el empresario que les meta la plata. Es que algo que sucede es que, bueno, a nivel general, sucede de que estamos acostumbrados a que queremos que alguien nos ayude, que alguien haga algo por nosotros, que alguien mueva sus influencias, se mueva otra persona para venir y decirnos, pues mira, yo te voy a llevar a este lado, a tocar esta puerta, pero muchas veces no somos nosotros quienes vamos y tocamos puertas e invertimos. Como lo decía él hace un rato, hacer música es el igual que muchos otros hobbies, o si tú lo quieres ver como carrera. Para estudiar una ingeniería, yo estudié 5 años de ingeniería y gasté mucho dinero. Tienes que gastar en libros, Correcto, en un en montón proyectos de que cosas te manden a hacer, en cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren coger la música como una carrera, es igual que estuviera en una universidad. Tienen que invertir. Porque mañana o pasado, cuando usted es doctor o cuando usted es ingeniero, va y saca provecho de eso. Es una inversión. La música es igual. Ahora, si es su hobby, es lo mismo. Tiene que gastar. Como yo les decía, a mí me encanta la pastelería. Y yo gasto mucho dinero en moldes, en utensilios y en ingredientes. Es demasiado. Entonces, al igual que cualquier hobby, se gasta en la música también. No porque usted dice, bueno, toca algún instrumento, o no porque usted canta algo, puede venir y decir, no, pues, pero mira, prodúceme, que no sé qué. No, porque tiene que invertir usted. Para que un productor o para que alguien crea en usted primero tiene que creer en sí. Creer en sí no solamente es decir, yo canto. En mí, yo canto, yo tengo talento. Ajá. No es solo, más allá. Ajá, no es solo eso. Va más allá. Va de que si yo creo en mí, entonces invierto. Si yo creo en mí, voy y pago, no sé, un video. Después, o sea, bueno, antes de esto sería pago la canción, la sesión de la canción. Luego, si usted quiere, pues, que su canción tenga un video, pues pago y se mueve. No es solamente tener talento. Porque si usted tiene talento y no se mueve y no invierte, se va a quedar en su casa. Mira, por más talentoso que sea. El tema es ese justamente, de que como consejo que yo le doy a la gente que está empezando es como que si una cosa es pensar que tú tienes talento, otra cosa es estar seguro que tú tienes talento. Correcto. Y si tú estás seguro que tú tienes talento, brother, inviértete, porque esa inversión te va a regresar. Te va a regresar. ¿Por qué? Porque tu garantía es el talento. Ya. Hay productores, y yo lo hago, de verdad yo lo hago, que sí te meten, te dicen, sabes que yo voy a invertir en ti, pero no te invierten dinero. En mi caso, yo no le invierto dinero a artistas. Yo les invierto el equipamiento, les invierto el tiempo, les invierto el conocimiento mismo. Entonces yo te digo que yo me he sentado aquí con gente a decirles, esto es así, deberías hacer esto, deberías hacerlo de acá, deberías, no sé. Eso de ahí para mí es invertir en él. Y luego, pues yo sé que en algún momento eso va a regresar. Nadie te va a dar las cosas de gratis. Y si alguien te da las cosas de gratis, aunque tú creas que es gratis, no es gratis. Es con algo siempre es que la música es un negocio. La música es lo más lindo que existe en el mundo. Entre otras muchas cosas lindas que existen. La música es de las cosas lindas que existen en el mundo. Porque no hay nada más bonito que poner una canción que te guste y disfrutarla. Ahora imagínate hacerla. Pero el precio de eso es justamente la inversión que tú le pongas, ¿ya? Cuando tú decides apostar en ti, o alguien decide apostar en ti, no lo hace porque tienes talento o porque seas lindo. Ajá. Lo hace porque, como es un negocio, sabe que va a lucrar de eso, va a recuperar esa inversión, ¿ya? Como te decía,
hay artistas a los que yo le he dicho, mal dicho, ¿no? Yo te apoyo. Que no es un apoyo, en realidad lo que estoy haciendo es invirtiendo en ellos. Al invertir en ellos, yo lo que hago es, ¿sabes qué? Ven a grabar, yo te produzco el tema, yo te hago el tema, pero el tema es mío. El tema no es tuyo, el tema es mío. Yo me voy a encargar. Eso en cualquier lugar de la industria musical, el que paga el máster es el dueño del tema. Si tú como artista quieres ser el dueño de tus obras, paga tus temas. Ya. Y nada, yo creo que ese es el consejo que les puedo dar a los artistas emergentes, como que si quieren de verdad hacer música y triunfar, inviertan, porque los golpes de suerte no existen. Y si existen es porque de verdad eres un crack, milagro de la vida, así un Michael Jackson. Y ni así, porque Michael Jackson no es que lo vio Percy Jones y dijo, vente. No, Michael Jackson, el papá, junto con sus otros 5 hermanos, los tuvo como 8 años haciendo shows, grabando discos, haciendo videos, hasta que vino Percy y les dijo, ¿sabes qué? No, él destaca. El resto está bien, pero él dámelo. O sea, le tomó tiempo. Y el papá invirtió. Y Michael invirtió su tiempo, invirtió su juventud. O sea, es un montón de factores. No, los golpes de suerte no existen. Aunque tú veas ejemplos de a él se le dio la vuelta porque, de la noche a la mañana se pegó. No se pegó. Investiga un poquito más atrás y vas a ver que hay una historia de atrás. Correcto. Hay una historia detrás de lo pegado que él está. Atrás seguramente hay una historia donde él... Hay trabajo, hay una historia donde él se hizo sus videos. Correcto, pagaba horas de estudio, hizo tarimas, hizo radios. Y esa es otra. La radio no es que te va a sonar porque tu canción es linda. Tú pagas para que la radio te suene. Esa es la realidad. Entonces, la música es una inversión, la música es un negocio. E insisto, es algo lindo. Pero lastimosamente la música es un hobby caro. Es un gusto caro. Y aunque usted le quiera hacer carrera, es una carrera cara. Exactamente, es una carrera. Y tiene que, aquí en la China, tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra, que no solamente porque usted ve un artista que está pegado, quiere decir que ese artista hoy día dijo, pues voy a componer, voy a sacar una canción y se pegó. No, sino es que todas esas personas llevan muchos años, mucho tiempo trabajando en... yo sí me acuerdo de una historia chistosa que bueno me da mucha risa cada vez que me acuerdo de eso, y nosotros a veces molestamos con eso porque bueno, estando con él he aprendido que me he reído mucho, la verdad, en cuanto a la música. ¿Te acuerdas del chico que decía que te compro una casa, te compro no sé qué? Ya, cuéntales esa historia. Ya, yo mi trabajo lo promociono en redes, mucho. Entonces, me llegan clientes de todo tipo. Más que clientes curiosos, por así decirlo. Porque el cliente es el que ya al final es como que, ¿cuánto cuesta tu servicio? ¿Dónde queda? ¿Y dónde te transfiero? Ese para mis clientes. Pero el que pregunta para mí todavía no es un cliente. El que pregunta para mí es un curioso. Y ya es alguien que está preguntando. Alguien que está igual que cualquier cosa en la vida. Estás cotizando. Entonces me escribe uno de estas tantas personas que me cotizan. Pero él nunca en ningún momento me cotizó. Él de entrada, su discurso fue, yo tengo mucho talento, yo sé lo que valgo y yo he hecho conexión. Yo no soy de aquí, de este país, yo estoy acá, yo he hecho conexiones en donde yo estaba, yo he estado con estos artistas y por aquí más allá, tengo mucho talento y estoy buscando hacer música. Okay. Entonces mi respuesta lógica ante eso fue como que, claro, perfecto, cuéntame tu proyecto. Sí, es que tengo unos temas que quiero hacer, me gustaría hacer esto, lo de aquí, lo de acá. Ah, ya, perfecto, tanto te cuesta, le envío los precios. No, hermano, dices que no, en realidad yo estoy buscando a alguien con quien trabajar de planta y irme largo y crecer juntos y que apueste en mí, que apueste en mi talento, que los dos podamos crecer. Lo de la cuenta también. Entonces yo le digo, chévere, hermano, me alegro mucho que tú confíes en tu talento, le digo, pero en el mundo real así no funcionan las cosas. Algo para hacer énfasis a esto es que él estaba en una cuenta de una red social. TikTok. Ok. Bueno, está en TikTok. Él escribe por TikTok y todo. Bueno, entonces, al decir esto, nosotros nos metimos a su cuenta de TikTok. Entonces, pues bueno, si has trabajado con muchos artistas de renombre en el país donde dijiste que estabas,
lógico, tienes que tener buenos videos, seguidores y todo. Y él no tenía nada. No, pues yo le digo, ante su insistencia, porque insistía con el tema de que tenía talento. Que no quería pagar, que él tenía su talento y él quería que yo le y que había trabajado con artistas de renombre. Que había hecho números, que había trabajado con artistas de renombre, que él tiene muchísimo talento y que él sería la próxima estrella. Y yo le digo, bueno, enséñame a ver qué tienes. Claro. Y él lo que me dijo fue que había perdido sus cuentas, porque para esto yo le digo, pero yo veo tu perfil y no tienes... No hay seguidores. Ajá, no tienes seguidores, tu contenido está medio... Es un contenido no por desmerecer a nadie, pero era un contenido como que si un niño había cogido el celular de su mamá y se había empezado a grabar. O sea, era un contenido que no correspondía a un artista. Que eso también es otro consejo que les doy. Si ustedes van a ser artistas, hagan contenido como artista, véanse como artista, vístanse como artista. Creen una identidad. Sean artistas. Ser artista no es solamente tener la voz, ser artista es... Cantar es una cosa, ser artista es otra. Ya, porque hay artistas que no cantan y hay cantantes que no son artistas. Entonces, si quieres ser artista, sé artista. Y ser artista es muchas cosas. Imagen, contenido, muchas cosas. Entonces, le reviso su perfil de TikTok y no tenía nada. O sea, tenía ahí unos videos ahí todos Como de que el niño cogió el celular de la mamá y se puso a grabar. Unos videos ahí todos También la imagen de él no es por discriminar ni nada, pero o sea, cuando tú puedes ser feo como artista. Hay artistas feos. Marc Anthony no es guapo. En el urbano, el Dominio no es guapo. Ese tipo tú lo ves y tú sales corriendo. Pero ellos se saben vestir, tienen cierto perfil. El ser artista tienes que tener un perfil que se note que destaques un poco. No, el pan era muy normal y Por último, si es así, lo puedes pulir como productor. Entonces, como no le vi nada y le dije, no tienes nada. Sí, es que me robaron las cuentas y que estoy empezando de cero. Yo, bueno, está bien. Pásame algo de tu música. No, miento. Yo le digo, yo le digo, hermano, yo él me quería pasar algo. Yo le dije, no, lo único que yo veo para yo poder invertir mi tiempo y mi trabajo son números, le digo. Pásame tu perfil de Spotify y tu perfil de Apple Music, que quiero ver cómo estás en números. No me pasó Apple Music, me pasó un perfil de Spotify con 0 oyentes. Con 0 oyentes. Y con una canción, que era la única canción que tenía arriba. Y cuando le doy play a esa canción, Padre de la Gloria. Entonces lo único que yo hice fue hacerle captura al perfil de Spotify. Regresé al chat de él y le puse, se la mandé. Y le puse, bro, es en serio. Le digo, estás 0 oyentes. De la canción mejor ni te digo lo que pienso. Le digo, lo siento, le digo, no te lo digo en mal plan, acéptalo como un consejo sano, dedícate a otra cosa. No te lo digo, y se lo dije así, educadamente, no te lo digo en mal plan, en serio, mejor dedícate a otra cosa, no te veo en eso. Y el tipo se atacó y no, que sí, que porque bueno, no recuerdo en qué momento de la conversación él me dice que tiene como ni sé cuántos años en la música, haciendo desconexiones y tal. Y yo le digo, bueno, yo tengo 13 años de experiencia en la música, le digo. Y bueno, no, también, no sé, o sea, no soy un aparecido. Y él cuando se enoja así me dice como que sí, tú podrás tener 13 años, 15, 20 años, lo que tú quieras, pero eso no se saca en cara, eso de ahí es... Tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde. Yo en ningún momento ando diciendo cuántos años de experiencia tengo, ni lo que yo soy, ni lo que yo hago. Dice, lo único que yo te dije es que tengo talento. Y más claro, no te necesito. Yo tengo una casa, tengo una camioneta y vivo mejor que tú. Y me bloqueó. Y yo lo único que en ese rato estábamos comprando, creo que estábamos en la calle. Y me reí y le enseñé a ella. Y creo que te dije como que, ¿es en serio? Sí. Mira esto, y se lo enseñé. Y nos empezamos a reír y fue como que... Pobrecito, el pana de verdad tiene la realidad muy alterada. Algo muy importante que deben darse cuenta ahora es que todo es un negocio. Redes sociales, todo. Spotify, todo lo que ustedes se imaginen es un negocio. Entonces, como yo les decía al principio, si ustedes quieren que alguien invierta en ustedes, tengan números. Como les decía a él, créense una identidad, creen videos, hagan cosas de calidad.
que muchas veces no sale ni siquiera caro. Simplemente necesitan tener ingenio. Tenemos ahora todo lo que es inteligencia artificial, donde podemos encontrar ideas. Si no saben de vestimenta, está Google, está Pinterest. Hay un montón de lugares donde pueden sacar ideas de cómo crear. Pero al momento que ustedes se van a presentar donde alguien, pues ustedes le pueden decir, yo tengo esto y esto soy. Que sí, como les decía, hay cosas que se pueden pulir, pero es mejor pulir a recién crear. Entonces, imagínense que ustedes vienen a presentarse, por ejemplo, en este caso de la música, donde un productor, donde ustedes, primero, no quieren tener dinero. O sea, no quieren invertir, perdón. Segundo, no tienen, según años de experiencia, y no tienen nada creado en redes sociales. Ahorita todo se maneja por redes sociales. Todo se maneja por redes sociales. Lastimosamente es una cruda realidad. Las disqueras ya las disqueras están firmando influencers. Y buscan que el artista... Antes las disqueras, las major label, la Sony, Universal, estas, antes buscaban de verdad talento. Hoy en día buscan primero números y después talento. Porque lo que te digo, el talento se puede pulir. Correcto. El talento se puede pulir. Pero, ¿tú qué haces con un artistazo que tú sepas que vocalmente es un virtuoso, tiene mucho talento, sabe desenvolverse y tal? Pero resulta que no sale de su cuarto, no sube una foto, no tiene videos en TikTok. No quiere hacer videos porque le da vergüenza, porque... Entonces, bro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo entonces van a decirle, prodúceme? ¿Cómo tú vas a ir a un productor ejecutivo, en este caso? Porque los productores ejecutivos son los que deciden invertir tiempo de estudios y todo eso en ellos. A decirle, oye, dame una oportunidad. Si lo primero que va a ver el productor ejecutivo es, bueno, vamos a ver, déjame ver tu catálogo. Hoy en día los catálogos son Instagram, TikTok y ya. Creo que de último te miran si tienes música, y si tienes música, le pondrán atención un poco. Pero si yo he visto artistas que son muy pinteros, que tienen una imagen muy bien establecida, porque su música es... no es tan... No es tan top. No es top. Pero su imagen los ayuda a vender. Los ayuda a venderse. Y hay gente que es fanática de ellos por cómo se ven, o porque son referentes de la moda, o porque tranquilamente pueden ser imágenes de una marca. Y su música es el plus. Pero en realidad lo que ellos venden es la imagen. Entonces imagínate un productor ejecutivo que venga, que no cumplas ninguna de las tres cosas. Que no cantes, que no tengas imagen y que ni siquiera tengas la predisposición de querer hacer contenido. Entonces es muy complicado. Como les decía, recuerden que en este momento todo es redes sociales. Algo también que me gustaría destacar en todo esto es que muchas veces vamos a donde el productor y le decimos, prodúceme porque yo tengo talento. Y cuando el productor les dice no, porque no tienen números o por cualquier otra cosa, le dicen, pero es que te falta humildad. Porque eso era otra del señor que les estábamos diciendo. Él le dijo ahí, pero parece que tus 13 años de experiencia no te han enseñado a ser humilde. Algo le decía de la humildad. Entonces, humildad, que usted sea humilde o que el productor sea humilde, no quiere decir que le va a aguantar todo y que le tiene que producir todo porque usted simplemente vino a pedírselo. Humildad va más allá de todo eso. Humildad es mucho más que solamente aceptar a alguien que no tiene talento, que se portó malcriado, que fue grosero, porque imagínense ustedes que él lo hubiera aceptado y que ya aquí en la grabación le había dicho, no sé, bájale un poco a la voz o súbele un poco en cosas técnicas, y ese señor se hubiera puesto bravo. Entonces, al momento que usted quiere empezar, va donde alguien a que lo produzca, incluso aunque usted esté pagando, ábrase un poco, abra su mente a que no solo debe de ser su idea. Claro. Porque tengo una historia también, que esa no se las voy a contar, se las contaré algún día, de un artista que, Dios mío lindo, déjese apoyar por el productor, porque si usted recién está empezando y el productor tiene años, el productor sabe un poco más que usted. ¿Pero cuál es ese? Di nomás, pero no es nombre. No. Di nomás, o sea, cuenta, porque es que hay cosas que yo no me acuerdo. El que hace poco lo producimos por completo.
que no quería que su productor le ponga afinador de voz. Ok. Ya esas cosas, por ejemplo. Hay artistas que necesitan que el productor de verdad coja simplemente y... No, cállate, es que hay que hacer esto. Pero los artistas a veces como que no. Y son artistas que son personas que recién están empezando. Y ahí ellos tienen, miren, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Que usted vea a J Balvin, no sé, cantando como canta ahorita, no quiere decir que usted tiene que venir donde el productor y decirle quiero que me produzcas y que mi voz se parezca a la de J Balvin. No va a pasar. Y eso pasa siempre. Y no es trabajo del productor. Así es. Es su voz. Y el problema de los artistas, bueno, de los que vienen a grabar, es que vienen y dicen, no, pero es que mi voz se tiene que parecer al de fulanito y si no pasa... No sé, quieren imponer su idea y a veces no está bien y se escucha feísimo se escucha. Déjese guiar por el productor que sabe un poco más que usted. Déjese guiar de alguien que tiene experiencia. Es que el problema, yo creo que es más bien el desespero de la gente en estos tiempos. No, esto lo voy a decir así, sin dolor, sin vaselina, como vaya. Antes uno aspiraba a carreras y el tipo, yo creo que la vara de superación en la vida era distinta. Era más alta, para mi gusto, era más alta, para mi opinión personal. La vara de superación en la vida era más alta. Hoy en día ha bajado mucho, bueno, hace un tiempo. Con el tiempo yo me fui dando cuenta. Por ejemplo, yo toda la vida, desde chiquito, a mí me llamó la atención la milicia. Digamos, no ser militar como tal, o sea, siempre la milicia en general. Y ya en algún punto de la adolescencia dije, me gustaría ser marino. Me gustaría estar en la marina. No se dio, por los motivos que sean, no se dio. Pero también, bueno, luego gracias a todo eso, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Mi destino no era ese tampoco. Bueno, terminé siendo lo que soy ahorita. Pero esa era mi meta. En algún punto de la vida mi meta fue, yo quiero ser marino. ¿Tu primera opción nunca fue ser productor? No, porque era un niño. Entonces mi vara era ok, cuando eras pequeño. Habrá sido que justamente en esa época que yo estaba empezando, cuando yo me relacionaba con personas que tenían niños más o menos en esa edad temprana en la que a mí me llamaba la atención ser marino, a ellos los que le llamaba la atención, su vara alta, era ser futbolistas. Generacionalmente eso va cambiando. Hoy en día, tú le preguntas a cualquiera, ser cantante. Quiero ser como John Briel. Quiero ser cantante. Quiero ser artista. Habrá otros que te van a decir, quiero ser influencer. No estoy demeritando, pero siento que la vara bajó. Porque en qué momento tu meta pasó de ser un profesional a ser una persona con números y ya. Entonces, yo entiendo que el desespero de muchas personas que hoy en día intentan hacer música es justamente ese. Es que si él la pegó, si él lo logró, y no lo intento, y si yo también lo logro, yo también puedo ser él. Estoy jodido ahorita, no tengo trabajo, no me sale nada, no tengo plata. Y si la pego y me hago millonario. Pero insisto, es una realidad alterada, porque la realidad de eso es que para tú lograr, que él haya logrado pegarse, estar donde está, un trabajo bien grande atrás. Correcto, quizás muchas personas, quizás en algún momento, bueno, yo no sé la realidad de muchos artistas, solamente unos cuantos y bueno, vamos a ser un poco hipotéticos, quizás llegó un momento que a esos artistas tampoco nadie los quería producir porque hasta no saber realmente cómo era todo. Nadie va, usted no va a donde un doctor y le dice, doctor, pues deme una pastilla porque tengo tal problema. El médico lo que hace es mandarle exámenes y ahí le puede mandar la pastilla, ¿ya? Entonces, lo mismo es un productor. Lo mismo es, primero, usted tiene que invertir en usted, producir, él lo tiene que producir, pero usted invirtiendo. Entonces, si ve los resultados, al momento de que él ve los resultados, entonces puede decir sí o no. Entonces, hay que... si usted tiene ese sueño ahorita de ser
Si usted tiene ese sueño ahorita de ser cantante, invierta. Porque así como los artistas que en este momento están pegados invirtieron en su tiempo, hágalo usted, porque no sabemos si de aquí a 2, 3, 4, 5, 20 años usted va a estar acá arriba. Pero para estar acá arriba, usted para llegar a la parte más alta de un edificio, usted tiene que subir, estar primero en el segundo, en el tercero, en el cuarto piso, bueno, así hasta que llegue al piso 10. Y sumarle las dificultades que trae también que eso cada uno de esos acarrea. pisos. Correcto, ajá. Usted no es que de estando en la planta baja, usted está en el 10 porque usted es bonito. No. Usted tiene que ir paso a paso. ¿Por qué? Incluso porque así es la vida. En cada piso usted va a aprender. Va a aprender cosas que mañana o pasado, cuando usted está acá arriba y tenga a mucha gente, a mucho público, eso le va a servir. Usted va a saber cómo actuar en muchas ocasiones. Cada piso, como dice él, es un proceso, un aprendizaje nuevo, que eso le va a servir más adelante para su carrera. Entonces, eso yo creo que es más bien el desespero de mucha gente de simplemente decir, es que él la pegó, él le va bien, a él lo veo que tiene carros, tiene casa. Pero él invirtió. Él, no, más que invirtió, tuvo su proceso, o sea, no es de la noche a la mañana, no es un golpe de suerte, no, o sea, eso no pasa. Y si pasa, porque sí ha pasado, y si pasa es porque, ya te digo, eres un milagro de la naturaleza, o estás en el círculo correcto, o tienes la influencia suficiente para que eso pase. Pero normalmente el que logra hacer esas cosas es porque pasa un proceso grande, un proceso muchas veces complejo, un proceso en el que inviertes, un proceso en el que ganas, pierdes y aprendes. Y el que usted no haya visto ese proceso no quiere decir que no lo haya tenido. Usted solamente vio o usted solamente está viendo la fama de muchos artistas, pero usted no está viendo el proceso. Y eso no quiere decir que no ha existido. Y no, igual es tan fácil como poner en internet e investigar algo, porque de ley que todo está en internet. O igual incluso si usted le gusta algún artista a nivel mundial, si a usted le gusta, ponga el nombre. Entrevista o trayectoria de fulanito de tal o fulanita de tal, y le va a salir. Y le aseguro que ese artista, Marc Anthony, Karol G, bueno, toda esa gente, todos han pasado por su proceso. Y al principio se les ha hecho duro, al principio nadie ha creído en ellos, y etcétera, 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 hasta ahorita son lo que son. Claro, todos han tenido su proceso. Y así. Bueno, mi amor, para mí fue un placer haberte tenido aquí. Gracias por habernos compartido un poco de tu experiencia. Si ustedes tienen algún comentario, algo que quisieran saber, lo pueden dejar en los comentarios para que nosotros, cuando vayamos leyendo sus comentarios, poderles responder las dudas, o si no, también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que se las vamos a poner aquí. Adicional también nos pueden dejar los comentarios de qué les gustaría o a quién les gustaría que entrevistemos en los próximos capítulos. Gracias a todos por estar en este capítulo y nos vemos pronto. Chao.